evidencias apuntan a que los científicos somos culpables de la generación de las peores herramientas de exterminio y opresión. Veamos la curiosidad de Sir Marcus Lawrence por averiguar si el núcleo del hidrógeno podía reaccionar ante otro núcleo de hidrógeno. Esto facilitó el camino para la creación de la bomba de hidrógeno. Esta bomba, como sabemos, es un arma de destrucción masiva capaz de producir daños gigantescos. O por ejemplo, el agente naranja, un químico desarrollado por Arthur Galston para aumentar la tasa de crecimiento de los granos de soya y así poder plantarla hasta en temporadas cortas. Este agente, sin embargo, se utilizó para tirarlo desde aviones estadounidenses contra la población civil, lo cual causó la muerte y deformación de más de 400,000 vietnamitas durante la agresión contra este pueblo. Por otro lado, un elemento que ha marcado todo el proceso productivo en el capitalismo y el desarrollo de nuestra sociedad desde la primera revolución industrial ha sido el empleo de energías fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esto sin duda ha acelerado el avance de la ciencia, de la sociedad, así como el crecimiento productivo, pero al mismo tiempo provocó un desastre para el medio ambiente. Como vemos en esta gráfica, las energías fósiles han ido en aumento hasta el año 2013. En los siguientes años se proyecta un descenso, mientras que las energías limpias podrían aumentar enormemente. La combustión de las energías fósiles genera la emisión de gases como el dióxido y el monóxido de carbono, que contribuyen a producir y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire, del suelo y del agua. En esta representación vemos que en México el 80% de la energía eléctrica proviene también de combustibles fósiles. La ciencia en la historia y viceversa. Desde su lento caminar, allá en la prehistoria, el ser humano ha evolucionado hasta llegar a ser lo que es hoy día. Debido a una diferencia fundamental con los otros seres vivos, que es su capacidad de transformar en su beneficio y de manera consciente y voluntaria la naturaleza. Esto lo ha hecho mediante el trabajo y el uso de herramientas generadas como producto del aprendizaje cotidiano. Una gran parte de este aprendizaje es producto de la experiencia y se trata de un conocimiento práctico que tiende a transformarse en conocimiento científico. Por ejemplo, sembrar ciertos granos en un momento y no en otros, la alfarería y muchas otras labores. Podemos entonces pensar que el conocimiento científico que tiene una sociedad en un momento histórico determinado depende del propio desarrollo social que en ese momento tiene. Van a la par. Desde las primeras lajas frotadas y golpeadas entre sí para producir una chispa y encender un fuego, o afilar y crear una punta de lanza para herir de una manera más eficiente a otro animal, hasta la revolución digital y el uso de computadoras para transformar completamente todo nuestro entorno, la historia de la humanidad es también la historia de la invención y el uso de herramientas para transformar la naturaleza. Esta capacidad de transformar el medio que nos rodea a través de su conocimiento y del trabajo es lo que ha marcado nuestra existencia en este planeta. Los humanos nos separamos de nuestro ancestro común con los simios hace aproximadamente 6 millones de años. En este momento, las sociedades eran recolectoras, comían carnes de animales muertos, vivían en cuevas. El fósil más antiguo de nuestro género tiene aproximadamente 3.3 millones de años y es en este periodo de la prehistoria en el que se observan los primeros inventos del hombre, como el tallado de piedra, la creación de lanzas, la cual a su vez desarrolló la técnica de caza. Fue hasta la aparición del Homo sapiens que se desarrolló el lenguaje, las artes, la alfarería, el control del agua.
posibilitando, hace más o menos 12.000 años, que en la llamada Revolución Neolítica se desarrollaran la agricultura y la domesticación de los animales. Así, muchos pueblos nómadas se volvieron sedentarios. Ya no solo se trataba de conseguir una buena cueva donde no mojarse, sino que pasarían temporadas más largas en las tierras buenas para su cultivo. Las sociedades empezaron a organizarse con base al territorio. Junto con la agricultura nació la astronomía y sus aplicaciones prácticas, un conocimiento científico del universo que permitiera descubrir las temporadas del año, los climas, los ciclos lunares. El desarrollo de estas sociedades llevó a la especialización de los oficios y a la aparición de las jerarquías sociales. Después, sabemos, vino el esclavismo y el feudalismo. En este último, las tierras son todas propiedad del señor feudal y los vasallos la trabajan a cambio de alimentos, habitación y supuesta seguridad contra enemigos externos. Decrecen entonces los centros de población, desaparece prácticamente el comercio más allá del ámbito puramente local. Las ciencias y las artes se estancan. El mundo se encamina a su primera gran globalización. Las transformaciones productivas y del conocimiento científico de la época permitieron el desarrollo de la navegación, la construcción de puertos y muelles, caminos y bodegas. Al establecerse de nuevo contacto entre las diferentes poblaciones y culturas, se empiezan a crear escuelas y universidades para traducir y estudiar la filosofía, la aritmética, la geometría, la historia, la medicina. Poco a poco y de manera desigual, un nuevo modo de producción se va gestando: el capitalismo. Con este sistema social, la principal fuente de riqueza no residirá ya solamente en el control del territorio y sus riquezas naturales y humanas. Ahora, la explotación del hombre por el hombre adquiere características nunca antes vistas. La inmensa mayoría de las personas es despojada de sus medios de producción. Les queda solo su fuerza de trabajo como la única mercancía que pueden vender. El capitalista es dueño no solo de las materias primas y las herramientas que se utilizan para transformarlas en mercancías, el capitalista es dueño de la fuerza de trabajo del ser humano, una mercancía más para él. Medido en estas escalas de tiempo histórico, de los primeros homínidos a la actualidad, el salto es exponencial en cuanto al desarrollo tecnológico, a la transformación del medio ambiente y a la complejidad de las relaciones sociales que se dan entre los seres humanos. El desarrollo de cada una de las fases históricas de la humanidad no hubiese sido posible sin el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos adecuados que le eran necesarios para cambiar. Y es precisamente por estas relaciones sociales que la ciencia y los científicos tampoco nos podemos separar, consciente o inconscientemente, del prestigio o desprestigio de nuestra actividad. Como dije al inicio, estudios que generan un conocimiento pueden ser utilizados para la destrucción del propio hombre. La imposibilidad de separar el desarrollo científico aplicado a la tecnología del desarrollo desigual de las relaciones sociales entre los seres humanos y pueblos a lo largo y ancho del planeta puede percibirse claramente al pensar los siguientes ejemplos, que son claves en el cambio en los últimos siglos. El desarrollo de la navegación, la construcción de barcos cada vez más adaptados para los viajes interoceánicos, la brújula, los avances en la metalurgia, el desarrollo de la imprenta, la invención de la máquina de vapor, la invención de la electricidad, la informática y la robotización, la generación de organismos genéticamente modificados. Todos estos son inventos y aplicaciones tecnológicas que sirvieron para volver cercano cada rincón del planeta y para el control del humano sobre la naturaleza. Sirvieron también para imponer el dominio de unos cuantos sobre la mayoría. La ciencia es, a mí,
una forma de generar conocimiento sobre la realidad, algo que está ahí, independientemente de nosotros y de lo que comprendamos o no de ella. Es además una forma de pensar, de organizar nuestras ideas, lo que vemos, lo que conocemos y lo que no sabemos y nos preguntamos. Es además una forma de preguntarnos y respondernos. Más aún, es una forma de confiar en lo que hicieron y hacen otros científicos. La ciencia debe ser entonces racional, o sea, que está constituida por conceptos, juicios y pensamientos ordenados y coherentes, que concuerdan con su objeto. Es además sistemática y objetiva, por lo que las ideas que formula están conectadas entre sí, aunque no sea la misma persona la que las generó, es decir, es un conocimiento colectivo acumulado. Es metódica, planea sus movimientos y se fundamenta en el conocimiento anterior. Es verificable, debe comprobarse que la idea es verdadera y mostrarse cómo llegamos a ella. Debe ser falible, puede ser total o parcialmente refutada. Siempre puede surgir una nueva explicación, una nueva información, y por eso puede seguir modificándose en la búsqueda de la verdad. Es predictiva, trasciende los hechos imaginando cómo pudo ser el pasado o el futuro, pero se diferencia de la profecía en que se basa en leyes e información específica. Se caracteriza por su perfectibilidad antes que por su certeza. Si falla, nos obliga a corregir nuestras suposiciones y por ello aporta el conocimiento.